de una tradición donde de una tradición donde la congruencia es una condición esencial del respeto que esperamos de los estados que conforman la comunidad internacional. Y como diría pues un colega mío, el embajador Gómez Robledo, un experto en esto, la tradición mexicana en materia de asilo y refugio constituye de lejos un capítulo paradigmático de congruencia, quizá como ningún otro en nuestra política exterior y en nuestro actuar diplomático, ¿no? Y bueno, pues es precisamente con base en esa congruencia que México decidió, al considerar que la vida o la integridad física de los nacionales bolivianos solicitantes de asilo se encontraba en riesgo por la actuación y amenazas del gobierno en turno, otorgar este asilo con estricto apego al derecho internacional y las convenciones que lo codifican y de las que México forma parte, principalmente pues la Convención de La Habana de 1928, la de Montevideo de 1933 y las dos de Caracas de 1954, en las que se especifican claramente los principios que norman al asilo y principios que cuando los revisamos nos dejan muy claro que en 2019 se cumplieron a cabalidad en el caso boliviano. Estos principios, a saber, son sobre todo que el asilo únicamente se otorga a personas perseguidas por razones políticas, lo cual se cumplió. Solo procede por casos urgentes, lo cual se cumplió también. Conlleva la obligación de proteger la integridad del solicitante. No me cabe la menor duda que los solicitantes en aquel momento estaban en peligro, su vida corría peligro, y finalmente que no se puede extraditar ni expulsar a alguien a quien se le concede el asilo y no se le puede perseguir. Entonces, si analizamos todo esto, México cumplió a cabalidad todos los principios estipulados en las convenciones de las cuales somos parte. Pero bueno, creo que no podríamos entender bien la actuación de México sin saber pues qué acontecía en Bolivia en esos momentos, qué pasó en Bolivia. Entonces, es importante, como les digo, recapitular para tener claridad sobre los hechos que dieron lugar a la crisis. Y pues en esto quisiera yo contarles un poquito que en octubre de 2019, después del anuncio de los resultados de las elecciones que dieron el triunfo al expresidente Morales en la primera vuelta, se empezaron a generar movilizaciones en algunas ciudades importantes del país que posteriormente se extendieron prácticamente a todo el territorio. Estas movilizaciones, motivadas mucho por la suspensión de la transmisión de resultados electorales preliminares el día de la elección, y en determinado momento del conteo, cuando colocaban a la cabeza al candidato de oposición al movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, y su reactivación de estos conteo preliminar después de 24 horas, dando ya la ventaja pues al movimiento al socialismo de Morales, pero también estas movilizaciones tuvieron mucho que ver con la idea de un supuesto fraude que ya se había instalado en la mente de todos los bolivianos, se había insertado en el imaginario de ciertos sectores de la población por el rechazo a una nueva candidatura del presidente Morales que se había expresado en el 2016 a través de un referéndum. Es un hecho que inclusive pues el movimiento al socialismo ha reconocido que una nueva candidatura del expresidente Morales fue un error
haberla propiciado, haberla avalado, haberla, digamos, forzado de alguna manera cuando ya habían tenido este referéndum. Y si los que conocen de la historia de Bolivia recordarán que en aquel momento el Tribunal Electoral dio una salida para una nueva candidatura de Morales, señalando que el presentarse pues era un derecho humano. Era un derecho humano y por eso Morales decidió volverse a presentar, y estas movilizaciones tuvieron mucho que ver con ese rechazo. Así pues, bueno, el gobierno, una vez que pasó lo de la suspensión del conteo preliminar, el gobierno de Morales trató de calmar los ánimos solicitando pues a la propia OEA un análisis de integridad electoral mediante una misión de observación. Sin embargo, pues la oposición rechazó la propuesta y con ello abandonó su demanda no solo de una segunda vuelta, sino que exigió la renuncia del presidente, no solamente pues a través de los canales de cada partido de oposición, sino como todos sabemos, pues a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces aquí vemos que a pesar de los esfuerzos del gobierno, la situación se deterioró muy rápidamente, y los presidentes de los comités cívicos de varias ciudades del país exigieron la renuncia de todo el gobierno. Así tenemos que para el 10 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas habían anunciado ya que no se enfrentarían al pueblo boliviano, y por otro lado, la OEA señalaba contundentes irregularidades que obligaban a la anulación de las elecciones, comenzando así las renuncias de la mayoría de los funcionarios del gobierno, incluidos pues alcaldes y gobernadores, ¿no? No obstante, pues de que el presidente Morales había ya aceptado convocar a nuevas elecciones, cosa que México celebró al considerarlo pues como una muestra de su deseo de contribuir a la estabilidad del país. Sin embargo, pues las Fuerzas Armadas sugirieron su renuncia, y esto pues, propició su salida y asilo en México, así como la de sus principales colaboradores. Sin duda, pues se trató de una salida, podría llamarla yo dramática, por los obstáculos que se tuvieron que sortear para que sucediera, entre ellos, pues que las Fuerzas Armadas y policiales, aún antes de su salida, desconocían ya la autoridad del expresidente y lo pusieron en riesgo en todo momento, particularmente pues a su arribo al Chimoré, en el trópico de Cochabamba, en donde pues están los mayores adeptos al presidente Morales, apoyadores, y donde él pidió que lo llevaran porque era el lugar a donde el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo conduciría a nuestro país iba a arribar, y en donde pues los simpatizantes, estos simpatizantes de los que hablo de Morales, pues estaban dispuestos a todo con tal de defender su vida, salvaguardarlo y arroparlo mientras llegaba el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, y hasta que él saliera del país. Y así es como en ese momento, pues la senadora Yanine Áñez, una opositor de un partido opositor, un partido minoritario, pues se autoproclama presidenta interina, debido pues también a que los puestos en la línea de sucesión que marca la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia estaban pues desocupados, porque pues varios de esas personas ya habían renunciado para ese momento, inclusive varias de ellas ya estaban en resguardo de la Embajada de México. Entonces,
Entonces se requirió en esos momentos una pues interpretación diferente de la Constitución que finalmente avaló el Tribunal Constitucional, y las Fuerzas Armadas pues posesionaron a la señora Yanine Áñez en lo que sería una gestión, pues la posicionaron para que fuera una gestión de pocos meses con dos objetivos muy claros. Primero, pues la pacificación del país y la convocatoria, y segundo, la convocatoria a elecciones. Como todos ustedes saben, en vez de unos meses terminó siendo un año que estuvo la señora Áñez en el poder, y ese año en el que asumió el doble papel de presidenta interina y candidata, papel que no fue pues muy bien visto porque eso no se contemplaba para un gobierno interino, y que no avalaban los que habían estado involucrados en el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que sí merece en esta plática una mención aparte el debate en torno a la actuación de las Fuerzas Armadas en la salida de Morales del poder y sus implicaciones respecto del orden constitucional vigente en ese momento. Para México, en Bolivia hubo una ruptura del orden constitucional y por lo tanto un golpe, porque el ejército fue el que pidió la renuncia del presidente y eso violentó este orden constitucional en el país. Pero aquí quizá debemos reflexionar, y eso pues ustedes que están estudiando derecho quisiera que lo tomaran muy en cuenta, reflexionar sobre lo que en estos tiempos, en esta época, significa un golpe de Estado. Es decir, continúa siendo como se define tradicionalmente. Tienen que ser las Fuerzas Armadas las que tomen el poder para poder considerar que se da un golpe de Estado en algún país, o el rompimiento del orden constitucional en un país con la ayuda de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales es un golpe. Desde mi punto de vista y por haber vivido en carne propia lo sucedido en Bolivia, creo que fue un golpe de Estado cívico, policial, militar. En ese sentido, he estado, después de lo que pasó, leyendo, y diversos analistas políticos se han pronunciado al respecto, señalando pues que un golpe de Estado se puede considerar que es la interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal, y en Bolivia se interrumpió el mandato del presidente. No hubo una destitución parlamentaria, sino una renuncia forzada por una sugerencia de las Fuerzas Armadas. También la doctora Saltalamacchia menciona sobre este tema que el papel que jugó la OEA en la crisis política boliviana, en la desestabilización política de uno de sus estados miembros, y en ese sentido pues señala que una autoridad internacional supuestamente neutral concluyó de manera contundente y desde mi punto de vista muy anticipada que los resultados estaban viciados, alentando pues con esto una mayor inestabilidad en el país. Quiero pues señalar o resaltar que en esos primeros días después del rompimiento del orden constitucional en Bolivia, la Embajada de México recibió más de 45 solicitudes de asilo, incluida pues la del actual presidente Luis Arce Catacora, pues otorgándose de inmediato, después de analizar la situación general que vivía en esos momentos el país y la situación particular de cada uno de los solicitantes de conformidad pues con el marco
jurídico nacional e institucional. Como ustedes saben, las convenciones de asilo hablan de la calificación del asilo. ¿Y qué es la calificación del asilo? Que cuando alguien lo solicita, nosotros en una representación diplomática tenemos que determinar si esa persona, si la vida y la integridad física de esa persona realmente están en peligro para nosotros poder determinar si son susceptibles del asilo o no. Y en este caso, pues no nos quedaba dudas, desde luego, ¿no? Eh, Quiero decirles que en ese momento prácticamente todo el gabinete del presidente Morales, legisladores, incluida la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, exgobernadores y otros altos funcionarios del gobierno de Morales se encontraban resguardados en la Embajada de México. O sea, era realmente digamos, si puedo decirlo así, las personalidades más importantes del gobierno del presidente Morales estaban resguardadas en la embajada. No eran los ciudadanos que también estaban en riesgo, pero ciudadanos comunes que hubieran llegado, que los hubiéramos acogido también si su vida corría peligro, pero sí eran los más altos funcionarios del gobierno del presidente Morales. Y a mí las circunstancias no me dejaban lugar a dudas en vista de, pues, de las declaraciones de las autoridades que ocupaban el vacío dejado por el gobierno que se estaba exiliando y por las imágenes, pues, de agresividad y persecución, inclusive de incendios a las propiedades de los allegados al expresidente Morales, que su vida y su integridad estaba en peligro, ¿no? Eh, eh, Algunas personas ya en la residencia de México me habían contado cómo pues habían incendiado sus propiedades, los habían amenazado, habían incendiado sus propiedades, inclusive pues con alguno de ellos con su mascota dentro. O sea, era realmente un horror. El propio ministro de gobierno de ese momento todos los días salía a decir cosas como que iba a salir a cazarlos como animales, y esas eran sus palabras. Entonces, desde mi punto de vista, todos ellos, su vida estaba en peligro y por lo tanto, pues eran acreedores a que se les otorgara por parte de México este asilo. Era sin duda evidente que había la necesidad de brindarles protección y por ello, desde ese pues instante, la embajada a mi cargo entabló un diálogo con las autoridades del gobierno de facto para tratar de obtener los salvoconductos necesarios para la salida del país de todos los funcionarios que estaban resguardados. Por supuesto que el caso del expresidente Morales fue el más sonado en vista de su investidura y pues sobre todo por las múltiples peripecias y determinantes gestiones emprendidas desde nuestra Cancillería y desde la embajada para garantizar su seguridad y garantizar desde luego su salida al siguiente día de su renuncia. Después de casi 2 meses en la residencia de todos los asilados, en la residencia y en las oficinas, porque teníamos 27 personas en la residencia de la embajada, más 15 que habían llegado a las oficinas, y pues después de casi 2 meses, algunos solicitantes del asilo desistieron por diferentes motivaciones, algunas de las cuales fueron pues probar suerte y arriesgarse
y salir por tierra en alguno de los países vecinos, aún ya con un el salvoconducto, quedando al final pues 14 personas asiladas en la residencia oficial de México. Yo aquí quiero decir que fue muy difícil tratar con con las autoridades de facto, porque pues estas autoridades estaban decididas a desconocer o a desconocer digamos, sabiendo el derecho de asilo y la normatividad internacional, ya que pues días después de que México otorgó el asilo y de haber solicitado los salvoconductos, el gobierno de Bolivia comunicó a la embajada las órdenes de aprehensión de varios de ellos, impidiendo con ello pues su salida del país y quedando bajo la protección del Estado mexicano, algunos de ellos por poco más de un año. Eh, Sobre eso, quiero destacar lo que el presidente López Obrador señaló en ese momento y dijo que México pues otorgó la condición de asilados a los nacionales bolivianos antes de que se liberaran esas órdenes de aprehensión contra ellos, resaltando pues que si esas personas se hubieran entregado a las autoridades bolivianas, se estaría atentando pues completamente contra el derecho de asilo, ¿no? Aquí considero importante destacar que cuando la embajada solicitó los salvoconductos, las propias autoridades bolivianas, violando la confidencialidad que tienen pues las comunicaciones oficiales, hicieron públicos los nombres de quienes se encontraban bajo la protección de México, poniendo pues en riesgo su seguridad y poniendo en riesgo la seguridad de la embajada y del personal que ahí laborábamos. Entonces, pues comenzó así un periodo de un fuerte hostigamiento desde noviembre de 2019 hasta la toma de posesión del presidente Arce. No solo permanecían efectivos policiales, militares y civiles rodeando la embajada, sino que varias veces hubo movilizaciones de más de 200 efectivos fuertemente pues armados en las calles y colinas aledañas a la residencia, y tanto yo como personal de la embajada era permanentemente seguido por vehículos sin placas. Además, durante todo ese tiempo un grupo de personas a la entrada de la urbanización en donde se encontraba la residencia impedía el paso a nuestros vehículos, los golpeaba, pues con la colaboración de la propia policía y pues que eso realmente no lo entendíamos. Yo había solicitado eh, seguridad a las autoridades basándome precisamente en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero pues nunca me la brindaron, sino simplemente me mandaron más bien a vigilarme desde la calle, los cerros, por vía aérea, en acciones que incluso incluyeron pues la intimidación y amenazas al personal de la embajada, así como hasta técnicas de tortura como reflectores por las noches y ruido que impedían que pues pudiéramos descansar en algún momento todos los que nos encontrábamos en la residencia. Sin duda, pues quiero decirles que vivimos momentos de mucha tensión. Y aquí quisiera resaltar por la importancia que reviste y porque constituye un elemento más que nos muestra que el gobierno de facto no reconocería nunca la normativa internacional en materia de asilo. Es que entre los pocos salvoconductos que otorgaron se encontraba el del presidente Arce Catacora, el actual presidente de Bolivia. No obstante, pues a su salida
tuve que enfrentar numerosos obstáculos para hacer valer un salvoconducto expedido por esas mismas autoridades, ¿verdad? Eh, pues en el aeropuerto se le trató de detener e impedir su salida a toda costa, y si no, pues hubiera sido por la enérgica defensa que hicimos de esta noble institución del asilo, el presidente Arce no hubiera llegado a México y pues quién sabe, no podría decir si sería el presidente actual de Bolivia, ¿verdad? Si no es que si no hubiéramos hecho lo que hicimos para sacarlo a toda costa de Bolivia. Y pues esa defensa precisamente enérgica del asilo, la cual, repito, siempre estuvo basada en la normativa internacional, tensó muchísimo más las relaciones bilaterales con Bolivia, a lo que el gobierno de facto pues respondió con la sorpresiva decisión de declararme persona non grata. A pesar de ello, pues México optó por no tomar una acción recíproca con el objetivo, más que nada, de no poner en mayor riesgo a los asilados y sobre todo de mantener canales diplomáticos abiertos para negociar su salida. O sea, México no iba a exponer a los asilados de ninguna manera, ¿no? Y dicha actuación del gobierno de facto, pues no la puedo interpretar sino más que como una medida extrema que utilizó el gobierno, señalando como justificación sin ningún sustento una presunta colusión entre las sedes diplomáticas de México y España para ayudar a fugarse a los asilados. No sé cómo lo íbamos a hacer delante de 200 militares y policías que estaban afuera de la embajada, pero bueno, pues ellos utilizaron esta mentira para declararme a mí persona non grata y también a mis colegas españoles que habían hecho una visita a la embajada en ese momento, simplemente como apoyo, porque eran visitas que yo recibía siempre de otras embajadas para ayudarme, ver cómo estábamos, qué necesitábamos, en fin, ese apoyo solidario que en esos momentos se aprecia muchísimo. Pero bueno, es importante señalar que ni en los momentos más oscuros de las dictaduras militares en América Latina, cuando México otorgó asilo diplomático a un sinnúmero de chilenos, uruguayos, argentinos, nicaragüenses e inclusive bolivianos y de otras nacionalidades, se dio una respuesta tan enérgica como la declaratoria de persona non grata al embajador, lo cual es una agresión, fue una agresión no a mi persona, o sea, fue una agresión a mi país, fue una agresión a México, y pues bueno, así lo tomamos, ¿no? Es decir, con todo esto, era evidente que las violaciones al derecho internacional por parte del gobierno de facto no eran solo al derecho de asilo, sino también al instrumento más básico que rige las relaciones entre países y que es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Así que bueno, pues han pasado hoy ya 2 años y medio desde los acontecimientos en Bolivia, 2 años y medio de la concesión de este asilo a hermanos y hermanas bolivianas cuyas vidas e integridad corrían peligro, 2 años y medio de grandes retos para el trabajo pues diplomático por la actitud hostil del gobierno pues de facto que dificultó definitivamente pues toda mi gestión al frente de la Embajada de México, pero hoy pues con el tiempo y con la claridad que nos ofrece la retrospectiva, no me cabe la menor duda que la institución del asilo está destinada a seguir desempeñando un papel importante en el continente que goza de gran prestigio en el derecho internacional y sobre todo que demuestra pues la inclinación de los países de la región a normar su conducta por las reglas del derecho y la justicia. Hoy más que nunca
tengo yo la certeza de que México actuó a la altura de las circunstancias, porque haber rescatado a Morales, a la ahora presidente Arce Catacora y a los demás miembros pues de su gabinete, no me cabe la menor duda que es haber escrito nuevamente un capítulo importante en la historia de Latinoamérica. Sin duda, pues la Bolivia de hoy es muy diferente a la de hace 2 años y medio y pues la contienda electoral del 18 de octubre de 2020 marcó un antes y un después en Bolivia. Fue muy impresionante ver que a tan solo un año de haberse dado el golpe en este país, pues que recuperara nuevamente el movimiento al socialismo, la dirección de este país. La verdad es de que no recuerdo casos similares en que con solamente un año se hubiera podido volver al poder por parte de un partido, pero bueno, fue consecuencia de todos los errores eh, que se cometieron por parte del gobierno de facto, por todas las violaciones al derecho que eran inminentes y porque inclusive los que ayudaron a dar ese golpe, pues se dieron cuenta de ese error tan grande de haber puesto a una persona al frente del gobierno que no tenía la capacidad, pero que sobre todo pues se había autoproclamado de una manera totalmente ilegítima. Entonces, pues en 2020 se celebraron estas elecciones de manera pues ejemplar, no solamente porque el pueblo boliviano fue a votar de una manera ordenada, de una manera que sin ningún contratiempo, sino que también hay que visualizar aquí que estas elecciones pusieron en entredicho la actuación de la Organización de Estados Americanos, la actuación de las misiones de observación electoral, porque pues la manera prematura en que salió la OEA a decir que había habido irregularidades y todo, pues generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en Bolivia, ¿no? Pero hoy, bueno, pues estoy de regreso en Bolivia, hecho también inédito, pues nunca había pasado en la historia de la humanidad, no solo de América Latina, sino de ningún otro país, que alguien que es declarado persona non grata, pues vuelva al país al que lo hizo y de la manera pues en que yo lo hice. Evidentemente que tuvo mucho que ver el triunfo del movimiento al socialismo, el triunfo del presidente Arce, quien poco después de haber tomado posesión pidió que yo regresara a Bolivia por la actuación que yo había tenido en todos estos hechos. Así que, bueno, finalmente quiero decir que creo firmemente que hoy más que nunca México debe continuar siendo un Estado solidario, debe mantener sus puertas abiertas para quienes por diversas circunstancias se ven obligados a abandonar sus países. Créanme que no fue fácil vivir ese episodio, era muy similar o a lo que yo me imaginaba a una guerra civil, pero pues en lo personal no puedo más que sentirme muy orgullosa de haber estado aquí y de haber defendido la larga tradición que pues en esta materia tiene nuestro país. Así que es un tema muy interesante que yo los invito a todos ustedes a profundizar en el tema del derecho de asilo, porque, repito, es un tema que continuará siempre estando muy presente en nuestra región. Así que muchísimas gracias por su atención y pues quedo atenta a sus preguntas o dudas con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Embajadora, muchísimas gracias. A ver si los chicos tienen alguna pregunta. A ver.
Dale un poquito. ¿Tenemos preguntas? A ver si tenemos aquí. Juan Luis nos quiere hacer una pregunta, embajador. Embajadora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se desarrolló la evacuación de los funcionarios y cuál fue la reacción de la turba ante la aeronave cuando arribó al suelo boliviano? Bueno, quiero decirles que enfrentamos muchos retos para todo esto. Primero, para que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegara a Bolivia, se tuvo que dar una coordinación muy, muy amplia entre, debo decirlo, entre el propio presidente Fernández de Argentina, el secretario Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador, el subsecretario Reyes y la embajada, porque no era fácil en ese momento tramitar y conseguir los permisos de sobrevuelo y aterrizaje para la aeronave mexicana, por un lado. Por otro lado, sabíamos que la vida del presidente Morales corría peligro y pues eso era muy preocupante, pero también nos obligaba a actuar rápidamente, porque pues de otra manera no se hubiera dado las cosas como se dieron. Entonces, cuando el presidente Morales renuncia, decide que se va de La Paz al Chimoré, que es la región de donde él es, donde tiene mucha gente que lo apoya, pero en ese momento ya las Fuerzas Armadas no obedecían al presidente Morales. Entonces, ya armando ese rompecabezas, porque habíamos muchos involucrados en ese momento, pero con el tiempo armando ese rompecabezas, supimos que el presidente Morales pidió pues que lo llevaran al Chimoré y el avión de la Fuerza Aérea Boliviana no le obedecía, hasta que en algún momento pues las circunstancias ya eran tan apremiantes que decidieron darle permiso de que lo llevaran al Chimoré allá entiendo que hay dos bases, porque yo no estaba ahí, dos bases aéreas, una militar y otra civil, y el presidente Morales pidió que la llevaran a la civil porque ahí estaban todos sus seguidores esperándolo para protegerlo. Y el avión boliviano aterrizó y se dirigió en primera instancia a la base militar, donde lo querían aprender. Se hicieron muchas gestiones para que ese avión finalmente se dirigiera a la base civil y fueron momentos muy pues de mucho peligro para el presidente Morales. Una vez que ya estuvo en la parte civil, todos sus seguidores lo ayudaron a descender del avión y lo protegieron en la selva hasta que llegara el avión de la Fuerza Aérea Mexicana y lo pudiera recoger. Entonces, bueno, fueron momentos muy tensos. Yo recuerdo los momentos tensos que yo pasé al estar tramitando precisamente esos permisos de sobrevuelo y aterrizaje. Nos dieron primero uno que a mitad del vuelo del avión de mexicano que venía de Perú lo cancelaron, entonces tuvo que regresar, tener que volverlo a tramitar y el espacio de tiempo que teníamos era muy corto porque no sabíamos en qué momento nos iban a volver a cancelar esos permisos y pues bueno, yo interpreto que los permisos finalmente se concedieron porque a Bolivia en ese momento no le convenía que estaba a la vista de todo el mundo lo que estaba pasando y no le convenía ser el gobierno que hubiera puesto en peligro y no sabemos qué hubiera sucedido la vida de un líder latinoamericano como lo es Evo Morales. Entonces, bueno, eso fue muy apremiante. El presidente Morales viajaba con el vicepresidente Álvaro García Linera y con la exministra de
Salud, Gabriela Montaño, y pues los tres estuvieron en mucho peligro. Ahora, con respecto a los otros asilados, los que estaban en la residencia, los que estaban en las oficinas de la embajada, solamente pudimos sacar a 6 personas de todos los que estaban, los demás permanecieron un año en la residencia porque no obtuvimos los salvoconductos, y entre esas 6 personas estaba el exministro de Minería, como decía el propio presidente Arce Catacora con su esposa, la ex defensora del pueblo y su hija, o sea, y fueron los pocos salvoconductos que el gobierno de facto otorgó, y pues fueron las pocas personas que pudimos sacar en vuelos comerciales para que llegaran a México, y siempre pues con el acompañamiento de la embajada. Gracias, embajadora. Gracias por esa bellísima respuesta. Maestra Lourdes Marlec, ¿desea usted compartirnos algo para los chicos? Ay, muchísimas gracias, maestro Tello. Bueno, embajadora, pues felicitarla y sobre todo reconocerle su labor que usted hizo y esta gran importancia de México que ha representado siempre esta forma en que México siempre ha defendido estas figuras tan importantes como el asilo político, y la forma en que se salvan esas vidas, la forma en que reaccionó usted. Yo la felicito. Le agradezco mucho que nos comente esto, que a los alumnos los allega al derecho internacional. De verdad, mi reconocimiento y agradecer compartir con nosotros. Y no sé, a lo mejor es que los alumnos quisieran hacer alguna otra pregunta, pero felicidades. Y también al maestro Tello. Gracias, querido maestro. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos nada más una última pregunta por Ramírez. Ramírez, creo, compañero, que estás ahí. Hazla, por favor, compañero. Muchas gracias. Excelente día a todas, a todos. Embajador, un gusto. Mi pregunta es, después de la excelente ponencia que nos mostró el día de hoy, ¿usted puede concluir que la figura del asilo va más allá de un tema que se ha tratado en diferentes convenciones y que aborda que debe recaer y entenderlo todos como una figura humanitaria? Sí, desde luego. El asilo puede estar codificado en la normativa internacional, en los convenios, pero los convenios, pues no, aunque sí lo mencionan, yo creo que sí va más allá. Como mencionas, una institución eminentemente humanitaria, pero al haberlo vivido yo aquí en Bolivia, me doy cuenta que más allá de lo humanitario también está la intuición, la percepción de las personas que en un momento determinado lo estamos enfrentando, y porque en ese momento hay que tomar decisiones rápidas, decisiones que no podemos en un momento determinado consultar con nadie. Entonces, es muy importante la persona que esté, creo yo, al frente, y eso lo digo pues por esta experiencia que yo me veía por momentos de decir y de tener que tomar una solución en segundos o en minutos cuando mucho, y creo que eso es muy importante. Por eso estoy convencida que todos los que trabajamos en embajadas tenemos que adentrarnos, profundizar en todo esto, porque nunca sabemos cuándo vamos a enfrentar situaciones difíciles. Un ejemplo más es mi colega, el embajador en Ucrania. Nunca nos hubiéramos imaginado que ella iba a enfrentar en estos momentos una guerra, iba también que tener que tomar decisiones muy rápidas para poder defender la vida de los mexicanos en Ucrania, sacarlos y pues hacer todas este tipo de gestiones. Entonces creo que los miembros del Servicio Exterior Mexicano tenemos que estar conscientes de que debemos prepararnos para en cualquier momento enfrentar situaciones con las que no
contábamos situaciones que pues no sabíamos que a lo largo de nuestra carrera íbamos a vivir, y pues eso es fundamental. Muchas gracias, embajadora. Bueno, pues, embajadora, yo a lo personal como titular del grupo, le agradezco infinitamente el que nos haya compartido estos minutos con ellos. Para nosotros es importante porque es la materialización del derecho internacional público, las convenciones, los acuerdos, todo aquello que yo les enseñamos en estas aulas, Sí, pues es lo que ellos conocen. Y de claro. verdad, embajadora, yo tenía muchas inquietudes en que usted nos acompañara. Gracias por recibir mi mensaje y contestarlo. Al personal de la embajada que nos ayudó, a Tupac, que tuvimos muy buena relación. Créanme, lo que a lo mejor se digo como algo que suena trillado, pero una de las páginas para mí más gloriosas que tiene la diplomacia mexicana. De verdad. Podemos Muchísimas comentarla a la gracias. altura de don Gilberto Bosques o de don Gonzalo Martínez Corbalán en el 73 con el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. De verdad, a mí me emocionan estos temas, se los comparto a los chicos porque les digo, jóvenes, el que no sepa derecho internacional público o privado para el futuro, que no conozca las convenciones, los derechos humanos, la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, se va a quedar rezagado. Los abogados Sí, del futuro van a tener que saber todo esto. Yo les estoy claro infinitamente que sí. por lo que usted nos comparte, enriquece nuestro espíritu, la materia que estudiamos. Yo en lo personal amo mi materia, y sobre todo que nos da luz y conocimiento para que estos jóvenes, cuando vayan a estar en el ejercicio profesional, pues vayan a llevarse un bagaje cultural enorme. Y esperamos que no sea la última oportunidad y de que cuando esté aquí en México, en nuestro país, podamos recibirla presencialmente aquí en las aulas, en un auditorio muy lleno, muy concurrido. Sería una maravilla tenerla con Muchísimas nosotros. gracias. Para mí un gusto siempre compartir con los jóvenes esta experiencia, porque pues como usted dice, ellos son los que van a estar aquí al frente en el futuro, ¿verdad? Y creo que es importante que tengan pues este background de las personas que pues como yo, por azares del destino, me tocó estar en este momento aquí. Y usted mencionaba, bueno, del personal de la embajada, nos acompaña Tupac, un colaborador de la embajada, y quiero decirles, porque eso no lo mencioné, que sin duda alguna uno puede estar a la cabeza de una representación, a la cabeza de un determinado hecho como el que sucedió aquí en Bolivia, pero que sin las personas que colaboran con nosotros en la embajada, la verdad es de que no hubiéramos podido salir adelante. Tupac, que está aquí, estuvo conmigo desde 2019 y también fue un gran apoyo. Y quiero decirles también, porque no lo mencioné, que los retos fueron muchísimos también para todo el personal de la embajada, porque no solamente la residencia o las oficinas de México estaban, digamos, rodeadas y éramos motivo de fuerte hostigamiento, sino que el personal de la embajada también lo fue y recibió amenazas y estuvo perseguido y estuvo insultado México y todo. Entonces es un todo el personal de la embajada, nosotros, pero también los mexicanos residentes, esa comunidad mexicana residente en Bolivia. Y creo que eso es también menester mencionarlo, porque no solamente los asilados eran nuestra preocupación, sino también lo que los mexicanos estaban viviendo en Bolivia, y si eran objeto de alguna acoso, de algún hostigamiento o de alguna situación que los pusiera en vulnerabilidad. Entonces, pues la sección consular de la embajada se dio a la tarea de hablar con muchos de los mexicanos radicados en Bolivia para conocer su situación y poder apoyarlos en un momento determinado. Y quiero decirles que es algo que no se sabe mucho, pero en Bolivia tenemos 10,000 mexicanos. Es la sexta comunidad más grande en el mundo después de Estados Unidos, Canadá y España, creo. Y entonces, pues no es fácil, porque son muchos los mexicanos que viven en Bolivia.
Muchísimas gracias nuevamente Gracias a a usted. todos y un gusto. Muchas gracias. Esperamos tener próximamente. Gracias por todo. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, despedimos esta transmisión agradeciendo a la embajadora María Teresa Mercado su presencia con nosotros. Gracias por otra vez. Gracias. Nos vemos en la ocasión siguiente. Gracias. Claro. Nos vemos. Gracias, maestra Marlene, por acompañarnos. Y las puertas están abiertas, de verdad. Muchísimas felicidades, querido maestro Tello. Fue un gran evento. Lo felicito y a todo su grupo también. Gracias por asilarnos a nosotros. Gracias a usted por acompañarnos, porque usted es la autoridad aquí en esta facultad, en esta materia. No, pero sobre todo, créanme que a mis alumnos, como a los de ustedes, pues nos hermana, y esto es muy bonito porque gracias por compartir este gran evento, de Bueno, verdad. a ver si invitamos a la embajadora de Ucrania, y ya nos salió la idea. Sí, eso sería, bueno, sensacional. Muy bien, gracias. Hay que hacerlo. Y estamos en contacto, querido maestro. Nos vemos después. Gracias, maestra, nos vemos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los alumnos. Hasta luego. Gracias.